Hermanos amados, hay un tema que es, bueno, los niños sí se van a sus clases. Hay un tema que ha sido sumamente bien conversado en la parte de misiones. Los que estudian misiones han entrado en algunas conversaciones y que al final no se llega a ninguna conclusión. Es si cuando uno evangeliza tiene que afectar la cultura o no. Si cuando uno lleva el evangelio a algún lugar, tiene que cambiar la cultura de esas personas o tiene que respetar las culturas de esa persona y llevar el evangelio de una manera que se adapte a la cultura de ellos. Cuando estudié yo en esos años teología, algunos misioneros que iban a evangelizar cambiaban la cultura y como que colonizaban. Llevaban el vestuario, llevaban, por ejemplo, si eran gringos, llevaban cómo se vestían en ese tiempo, y si eran indígenas, y por ejemplo, el problema que había con las mujeres que tenían el torso desnudo. Entonces había el tema de que si era, teníamos que llegar con el evangelio y cubrir, o había que respetar la cultura de ellas y que no tuvieran problema y los misioneros adaptarse a esa cultura. No sé si me explico, ¿cierto? Y es constantemente esa pregunta y la manera de evangelizar. ¿Cómo lo hacemos con las subculturas, por ejemplo? Los que son punky, los que son hip hoperos, los que son metaleros. Uno dice, ¿qué debemos hacer? Debemos ir y cambiar la cultura y decirle a ellos que tienen que ahora usar cierta ropa y cambiar la música, o debemos respetar esa subcultura. ¿Qué cree usted? ¿Siguen vistiéndose igual o ahora tienen que entrar a un cambio? A lo mejor no terno y corbata, pero puede ser más sobrio. Yo no quiero entrar en polémica, pero usted puede tener su opinión y ahí es respetable. Con respecto a eso, la Biblia no es tan clara ni específica en decir, no, hay que cambiar la cultura, tienen que vestirse de otra manera, los indígenas tienen que cambiar, porque se complica cuando ellos, por ejemplo, adoran a un dios que le dicen, no sé, el Tococó, el dios Tococó, y ahora ellos van y le dicen, ya, vamos a seguir nombrando Tococó, pero Tococó tuvo un hijo, y Tococó mandó un hijo, y ese hijo murió por ti. ¿Y cómo se llama ese hijo? Sí. Y ahí le pueden decir, Jesús, Yeshua, pero, entonces vamos a alabar a Tococó. Entonces, todos adoran a Tococó. Si nosotros fuéramos a otro país, a otro continente, sería totalmente la alabanza y la adoración diferente, ¿sí o no? Lo harían así, con salsas, con poleritas cortitas aquí, porque hace calor dentro y todo. Y uno dice, no, pues aquí no, falta orden, y uno quiere cambiar la cultura. ¿La debemos cambiar o no? No sé. Pero todo lo que yo te he hablado es en la forma horizontal, terrenal. Mira, ¿qué es cultura? A ver, Cristian, ¿qué es cultura? Te imaginas. Cultura es, yo busqué y hay más de 100 definiciones de cultura, más de 100. Y yo creo que tú tienes tu propia definición de cultura. ¿Qué es una cultura? Y tú me dices, no, pastor, para mí cultura es esto, no sé, para mí. Pero voy a dar una definición que encontré acerca de la cultura, que es como en dos partes, dice. Cultura también es una persona que busca la excelencia, que tiene gustos elevados, de belleza, de arte. Y uno dice, esta persona es culto, ¿cierto? Tiene, no sé, sabe harto, conoce harto de arte, de humanidades, de alta cultura también se llama. Y lo otro de cultura es conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros
para comunicarse entre sí. Por ejemplo, cuando uno encuentra un cultrún, ¿cierto? Eso es parte de la cultura mapuche, que es algo para poder comunicarse y ellos simboliza algo el cultrún. Entonces, materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. O sea, en pocas palabras, la cultura es cómo vive un grupo, cómo habla, cómo sirven, cómo aman, cómo se relacionan. Eso es cultura. Nosotros tenemos una subcultura, podríamos decir. Los ixfacenses tenemos una forma de cómo hablamos, de cómo nos vestimos, de cómo nos relacionamos con Dios, cómo celebramos, cómo hacemos nuestro culto. Y tú vas a otra congregación y tiene una subcultura de cómo ellos lo hacen. Todo eso, como yo te decía, es una cultura humana, la forma humana de hacerlo. Pero yo quiero decirte que en el cielo también hay una cultura. Amén. En el cielo hay una cultura, hay una forma de hacer las cosas. En el cielo hay una manera de cómo Dios se mueve, cómo Dios habla, cómo Dios ministra, cómo Dios se comunica. Hay una cultura, Dios maneja una cultura, hay una cultura en el cielo. Hay cosas que Dios hace, hay cosas que Dios produce, Dios se comunica, como les decía. No es igual a nuestra cultura, no es igual que nosotros. Dios tiene su forma de actuar, su forma de moverse. ¿Hay alguien que sabe eso y dice amén? Él actúa como Él quiere, Él hace como Él quiere. Hay una cultura del cielo que es donde Él gobierna y donde las cosas se hacen como Él dice. Y cuando Jesús a nosotros nos dijo que debíamos orar y debíamos pedirle al Señor que viniera con su reino, ¿cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo que está diciendo es, Señor, la cultura que hay en el cielo, la forma de actuar, la forma de vestir, de moverse, de ser, la forma de comunicarse, queremos que sea aquí en la tierra. Queremos que los principios que hay allá, queremos que el mover que hay allá, los mandamientos que hay en el cielo, podamos vivirlo aquí en la tierra. Eso significa la cultura del cielo actuando aquí en la tierra. ¿Cuántos anhelan eso? Amén. La Biblia dice en Isaías capítulo 55, versículo 11, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Usted debe comprender que la cultura que hay en el cielo, que los pensamientos de Dios en el cielo, que los caminos, o sea, la forma de vivir en el cielo, es totalmente diferente a la manera que tú y yo vivimos aquí en la tierra. Tú debes saber, cuando tú te conviertes al cristianismo y recibes a Cristo como Señor y Salvador, tú debes entender que entras a una cultura del cielo totalmente diferente a la cultura que tú has tenido. Totalmente diferente. Hay personas que luchan con la cultura del cielo y dicen, yo siempre lo he hecho a mi manera. Yo siempre, pastor, antes de hacer algo le doy vuelta, lo pienso, le saco conclusiones, primero lo racionalizo muy bien y luego doy el paso. A mí me gusta primero entender antes de hacer algo. Es que a mí me gusta hacerlo de esta forma. A mí me gusta moverme de esta. No, es que yo siempre he sido independiente, pastor. Yo siempre he tomado mis propias decisiones. No, es que yo creo que yo no debo hacer esto. Por ejemplo, estoy seguro que ahora que hablé del diezmo y de las ofrendas y todo eso, alguien dijeron, yo no estoy de acuerdo con eso. Según lo que yo he escuchado, lo que yo he leído, lo que a mí, eso no va conmigo. Entonces, estás tratando de vivir en los cielos con tu propia cultura, con tu propia forma de hacer las cosas. Y hay un choque muy fuerte. Vas a vivir
chocando con la cultura del cielo. Porque la cultura del cielo es algo espiritual. Y la cultura de que tú y yo nos movemos constantemente es terrenal, es carnal, es natural. La cultura del cielo con la tierra es tan alta, dice el Señor. Hay una gran diferencia. O sea, cuando tú ves que el Señor te habla en la Biblia de que debes obedecer sin cuestionar y solo obedecer, solo someterte a su voluntad, y si Él lo dice, uno debe hacerlo y que no debe cuestionar nada, eso para tu cultura es terrible. Porque tu cultura dice, tu forma de ver las cosas, tu cosmovisión dice que tú no haces nada sin antes tú masticarlo bien. O sea, tú y yo no haríamos un arca, tú y yo no iríamos al mar y pondríamos levantaríamos la vara y se abriera el mar. Tú y yo no haríamos los sueños que tuvo José, tú y yo no lo haríamos. Tú y yo no saldríamos de nuestra casa dejando toda la familia, yéndonos a un lugar. Tú y yo no seguiríamos a un carpintero que dice ser Mesías, que dice que hacen milagros, que toda la gente cristiana, incluso tus profesores, algunos de ellos a lo mejor, dicen que ese hombre es loco y que no hay que seguirlo y que está equivocado. Personas que estudiaron la Torá, ellos saben. Él me hizo clase, él sabe, y me dice que ese es un carpintero loco. Tú y yo no lo seguiríamos, porque el Señor Jesucristo y nuestro Dios se maneja de una cultura totalmente diferente a la nuestra. ¿Quién me sacó la botellita de agua? ¿Nadie? Aquí hay una cultura lotina, ¿no ves? Cuando fui a Estados Unidos, hermano, tenía que mencionarlo en la prédica. Yo le dije que lo voy a mencionar. Yo le contaba que, bueno, no en todos lugares, pero en algunos lugares la gente dejaba sus coches y todo afuera del restaurante donde van a comer, con bolsas, con cosas y todo. Y después entraban a comer. Y nosotros entrábamos a comer con todos los bolsos, con todo eso, y dejábamos el coche. No, porque la cultura de nosotros es totalmente diferente. Y después salimos y me acuerdo yo que no estaba el coche. Y dijimos, no se quitan bien. Y no, porque lo habían ordenado y lo habían dejado en una rejita que estaban todos colgados afuera. Alguien seguramente del negocio los puso ahí. Y los otros, los que tenían cosas, seguían ahí con las cosas. Nosotros tomamos el nuestro y vimos una bolsa y dijimos, qué maravilloso. No, hermano, no. Pero así el cielo es totalmente diferente. Más diferente aún. Usted sabe que si usted va nosotros vivimos en el occidente, al oriente, los países del oriente, es totalmente diferente, totalmente diferente. Conversaba con Tadeo, que es una persona que ha recorrido muchos países, me decía, ¿sabías tú que el valor del hombre, sí, del ser humano, del occidente, es totalmente diferente al valor que tiene en el oriente? O sea, tú por eso se ven fotografías en África, parte de Asia, donde los niños están botados, no comen. En países así, no quiero mencionar algunos, pero que en la orilla sí pasaban los vehículos y ahí había un bebé, lo sacaban y lo dejaban en la orilla. No tienen tanto valor. ¿Saben por qué? Porque su religión cree mucho en la reencarnación. Entonces, el que está sufriendo, seguramente en su vida anterior fue malo y merece lo que está viviendo. Entonces, yo no tengo por qué alivianarle lo que él cometió en su vida anterior. O sea, está pagando su propio pecado. Por eso el valor del hombre, uno dice, ¿por qué hay tanta pobreza? ¿Cómo no ayudan? ¿Cómo no? No, porque él está sufriendo porque se lo mereció en su vida anterior. Es totalmente diferente a nosotros, ¿sí o no? Porque nosotros tenemos Dios nos ha enseñado a través de su palabra que es diferente.
que el hombre tiene un valor tan grande. Tú y yo tenemos un valor tan grande que el propio Dios se hizo hombre y vino aquí a la tierra para rescatarnos y darnos vida y salvación. Alguien diga, amén. Pero nosotros debemos entrar en la cultura del cielo. Yo quiero decirte que tú debes entrar a hacer las cosas como Dios las hace. A hablar como Dios habla. A moverte como Dios se mueve. A someterte como Jesús se sometió al Padre. A vivir conforme a lo que Dios dice que hay que vivir. No puedes vivir en el reino de la tierra y vivir también en el reino de los cielos. Hay algunos que quieren vivir y gozar en la tierra e ir al cielo a gozar solamente de los beneficios del cielo. Señor, dame esto, cúbreme bajo tus alas, que me vaya bien y después se van al mundo de la tierra y la cultura y ahí gastan su dinero, ahí hacen lo que quieren, viven como quieren y viven conforme a lo que ellos desean. Y después vuelven al cielo y Señor, ahora estoy enfermo y sáname, Señor, porque la sanidad no la da el hombre. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que los médicos no sanan? No sanan, dan pastillas y todo y vuelven otra vez. Pero el que sana es Dios. Dios sana, realmente. Realmente hace una sanidad pura, la hace Dios, porque los médicos te dan una pastilla donde te sanaron el dolor de cabeza, pero te dejaron el hígado o el estómago, pero no tienes dolor de cabeza, dicen ellos. Y uno dice, no, el médico me sanó del dolor de cabeza y te vas con cáncer para la casa de estómago. Pero averigua en internet y te vas a dar cuenta cuántas cosas nos hacen más mal que bien, ¿sí o no? Sí, es verdad. ¿Quién es el único que sana de algo y lo sana bien? Es nuestro Dios, nuestro Señor Todopoderoso. Alguien diga amén. Aleluya. Él sí no echa a perder nada más. Nada más. ¿En qué estábamos, hermano? ¿Cómo? La cultura. ¿Cómo? Claro, la cultura del cielo y la tierra y todo eso es lo que yo le estaba diciendo. Pero tenemos que tomar esa cultura y vivir conforme a esa cultura. Hermano, vas a vivir chocando, vas a vivir una vida medias, recibiendo medias bendiciones y viviendo en la tierra con medio pasándolo bien. Estás en la disco, estás haciendo cosas indebidas y estás ahí, oye, la cuestión, no, yo no debería estar haciendo esto, yo no debería estar viendo esto, yo no debería estar reaccionando así, y yo no debería estar bailando, oh, la cuestión, yo no debería, este 18, y estás súper mal. Y después vas al cielo, Señor, tus bendiciones, pero yo no me las merezco. Yo no merezco estar aquí, yo no merezco que oren por mí, yo no merezco que... Y después van acá, y yo no merezco estar acá, yo no debería estar haciendo... ¿Cómo puedes vivir? Por eso hay gente... ¿Qué dice Dios? Mira, o vas a vivir en el mundo, anda. Vive en el mundo, revuélcate ahí en el barro, vive como ellos, habla como ellos, vive como ellos. Si los mundanos hablan con groserías, tú andas con medias groserías, con chistes medios picantes. Si quieres ser mundano, sé mundano y habla como ellos y cuenta chistes mundanos, dice. Y cuenta chistes, pero no andes ahí como con medios chistes, con medias... Vive como ellos, sé como ellos. Y es más, hazte ateo mejor. Y dice, ¿sabes qué? No, ¿por qué? O eres cristiano y caminas con Cristo y vives conforme a la cultura de Dios, como Dios dice que vivamos, como Dios dice que actuemos, dónde están nuestras prioridades. Dios, ¿cuáles son mis prioridades como hijo tuyo? Y Él te va a decir, mi prioridad es el reino, mi prioridad es el reino, es el reino. ¿Y qué es el reino, Señor? Y te va a empezar a explicar y todo. Y el dinero, ¿qué hago con todo esto? Y te va a empezar a decir, ¿qué hago con mi vida? Y te va a comenzar a... Pero dice el Señor, pero si vives al medio no me sirves. O vives con la cultura del cielo como se hace en el cielo, o vives como se hace en la tierra. Lo mismo todo lo que hacemos, el liderazgo. El liderazgo no es como en el mundo. En el mundo es poner la pata sobre el otro que está abajo, ¿cierto? Es demostrar que yo sé más que tú. Es que me sirvan, es que me den, es que me reconozcan, me aplaudan. Es un sueldo a fin de mes.
Y si yo hago algo más y me quedo 2 horas más, entonces deben pagarme por esas 2 horas que yo me quedé. En el cristianismo no es así. No esperes aplausos. No esperes que después que te quedas 2 horas después del culto, entonces te tiene que ir bien toda la semana y no tener ningún problema porque yo busqué a Dios el domingo. No es así. No es que tú haces algo bueno y Dios tiene que sí o sí bendecirte y hacer algo bueno. No es así. Tú harás cosas buenas y no te irá bien. Pero no por eso tienes que dejar de hacer cosas buenas, porque eres un hijo de Dios. Tú vives conforme al reino de los cielos y no conforme al reino terrenal. Amén. Debemos someternos y meternos ahí. Ya no estamos con los principios. Tú en el mundo, tú ayudas para que te ayuden. Tú sirves para que te sirvan. Tú amas para que te amen. En el mundo, si tú amas y no te aman, tú no sigues. En el mundo, tú no perdonas. No, eres tonto si perdonas. La otra persona tiene que pagar lo que hizo. Tiene que pagar lo que hizo. En el reino de los cielos tú te encuentras con algo que se llama perdón, donde tú perdonas a tus enemigos, donde tú amas a aquellos que te hacen mal, donde tú tienes que olvidar y dejarlo en las manos del Señor. En el mundo, si te hacen una, tú respondes 2. Y en el cielo, si te hacen una, tú pones la otra mejilla. Es totalmente diferente. Si no sabes, Jesucristo comenzó a enseñar sobre cómo era la cultura en el cielo, con uno de sus sermones extraordinarios que se llamaba, que el Sermón del Monte era conocido, pero era, si quieres escuchar una prédica, no te vayas a YouTube. Ven a ICFA, escucha al pastor Carlos, pero de nuestro maestro, de Jesús, la prédica que se mandó en el capítulo 5, cuando él comienza a hablar cómo es la cultura del cielo, cómo es la forma de vivir. Y él comenzó que son bien bendecidos los pobres en espíritu. Bienaventurados, dichosos, alegres, envidiables. Eso significa dichoso, una persona envidiable. Dice, qué envidiable es una persona que es pobre de espíritu. ¿Qué significa eso? Una persona que necesita constantemente de su Dios, de su Creador. Digno de envidia, dice. Esa persona vale, esa persona es bendecida. ¿Cómo es la cultura terrenal? La cultura terrenal es que tú no necesitas de Dios, que todo lo que has logrado es por tus fuerzas, gracias a tu estudio, gracias a tu dinero, gracias a lo que tú tienes, que si tú no haces algo, entonces no vas a vivir, no vas a obtener bendiciones. En cambio, el Señor dice, bienaventurados, dichosos de envidia, son aquellos que me necesitan, aquellos que tienen hambre y sed. Y sigue describiendo y dice, los que lloran. ¿Por qué? Si a ti te enseñaron a no llorar, a no demostrar que estás mal, a no demostrar que necesitas de Dios. O sea, en el mundo el escenario es un lugar donde uno se muestra, ¿cierto? En el reino de Dios, esto llamado púlpito es para mostrar las grandezas de Dios, no de las personas que están aquí. O sea, si estamos aquí con Señor, yo te amo. El Señor está aquí, hermanos. Y yo... Está desenfocado. Si alguien entrara de otra cultura a este culto, no sé, de allá de África, y empezáramos a alabar y él empezara y empezara a moverse, aquí uno diría, pero aquí no se hace así, ¿sí o no? Lo mismo pasa cuando alguien hace algo que se nota que es para sí mismo.
Me acuerdo hace años atrás había gente en el ministerio de alabanza que decía, ay, vamos a tocar esa alabanza, moradora de Sion. Yo no toco esa alabanza. Yo no tengo nada que ver con los scouts. Así. No, yo no toco esa alabanza. ¿Y qué tenía en su mente? ¿Qué estaba viviendo? O sea, no tiene idea que aquí no toca lo que él quiere. ¿Sí o no? Se toca todo lo que honra al Señor y lo que levante su nombre. Alguien diga, amén. Tenemos que aprender a movernos en esa cultura. Y él sigue hablando de esa cultura, habla cómo los creyentes debemos vivir, qué somos. Y dices, tú eres sal, tú eres luz, no te puedes esconder. La iglesia es algo potente, hermano. Tú no perteneces a un grupo que anda escondido. La iglesia tiene que ser potente. Esa cuestión de que somos pocos, pero estamos los que tenemos que estar. ¡No! El Señor llamó a 12 y los 12 dijo, quiero que tengan una iglesia que comience aquí y termine en la quebrada del Ají, hasta lo último de la tierra. Ay, Señor, pero nosotros estamos pensando aquí. No. Quiero que mi iglesia sea grande y poderosa, que haya muchos. La cultura del cielo es una cuestión extraordinaria, más grande que tus pensamientos y mis pensamientos. Y comenzó a decir cómo debería ser la justicia, cómo debería ser los juramentos, no juréis a nadie, cómo nosotros deberíamos, cómo es la ley del amor. Comenzó, amarás a tu prójimo. ¿Escuchaste decir que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Yo te digo que debes amar a tu enemigo y orar por ellos. Sobre las prácticas religiosas como la limosna, como la oración, como el ayuno. El discípulo, cómo se debe mover en el mundo, qué debe hacer, la lealtad que debe tener. La confianza, dónde debe estar su confianza, dónde uno debe caminar, cómo debe uno, el criterio que uno debe tener en la vida. Todo eso Jesús lo comenzó a decir. No vivas como el mundo. Tus deseos no son los deseos del mundo. El mundo quiere vivir para sí mismo. La cultura de la tierra es una cultura que está basada en la criatura. La cultura de la tierra está basada en la criatura. La cultura del cielo está basada en el Creador. Amén. La cultura de la tierra está basada en ti, en tus deseos, en tus anhelos, en lo que tú crees que es bueno y en lo que tú crees que es malo, en ti. En la cultura terrenal, donde tú y yo somos siempre disciplinados, tú vas a la universidad, al trabajo y todo, y constantemente te están enseñando la cultura de la tierra. No es que tú tenés que hablar mal, pues no es que tú ponle el hombro nomás, no, si, tranquilo, si miéntele nomás, si, miente a tu esposa, haz lo que queráis, si al final, ¿qué tanto? Si la plata es tuya. Si haz lo que tú quieras, vive como tú. Oye, si ya eres grande, ya, ¿qué estás obedeciendo a tus padres? ¿Qué tienes que estar obedeciendo a la gente? Deja nomás, vive como tú quieres. ¿Tú quieres esto? Bueno, tómalo. ¿Quieres hacer eso? Hazlo. Eres tú. Constantemente la televisión te llena de la cultura terrenal. Tú eres importante. Solo tú. Y esa cultura dice, yo no me meto con nadie, nadie se meta conmigo. O sea, yo soy el florerito aquí. Yo, no me toques a mí, tú en tu metro cuadrado y yo en el mío. Eso es una cultura carnal, terrenal. La cultura espiritual tiene que ver con Dios y lo que Él dice y lo que a Él le agrada y lo que Él quiere y lo que Él desea. Tiene que ver con sus caminos, no con los nuestros. Jesús le dijo a Pedro, antes te enseñé a otro, ¿cierto? Ibas donde tú querías, ahora vas a ir donde tú no quieres ir. Es una cultura de obediencia. Algunos de nosotros tenemos que cortar costumbres culturales que nos llevan a vivir más en la tierra que en el cielo. Algunos de nosotros realmente tenemos que hacer decisiones radicales en nuestra vida. Porque si caminas en el medio, esos se llaman tibios. ¿Y los tibios?
El mundo te dice, si Dios ama a todos, si Dios a todos la Biblia dice otra cosa. Dice que al impío, al que no camina sus caminos, dice que Él lo rechaza. Él, él, él dice, Jesús dice que Él no le agrada al pecador. O sea, el pecador tiene que venir a través de Cristo, que es la única manera que le agrade al pecador. Porque algunos tienen la cultura de la tierra. ¿Cuál es la cultura de la tierra? No importa si total, no importa, hagan lo que hagan, no importa, no importa. ¿Cómo que no importa? A Dios sí le importa si tú tienes una doble vida. Claro que le importa. Si no sería un mentiroso, ¿para qué entonces hizo toda la Biblia donde nos enseña que Él le desagrada el pecado? Le desagrada el pecado. Y cuando tú y yo cometemos pecado, le desagrada a Dios. Le desagrada. ¿Sabe que el Padre, Dios, es diferente al Padre de la tierra? ¿Sí o no? Es diferente. Se parecen en algunas cosas, pero es diferente. El Padre de la tierra te puede malcriar. El Padre del cielo no te malcría. No le interesa malcriarte. Y algunos hacen la conexión con el Padre del cielo como el malcriador. Y dicen, no, pero un papá perdona al hijo. Bueno, sí, perdona también, pero un papá le aguanta todo. Sí, aquí en la tierra, pero preguntemos si Dios alguna vez no te va a decir, ¿sabes qué? Basta. Se acabó. O estás conmigo o estás con ellos. Pero no puedes vivir en la mitad. Entonces, esa cultura del Padre hay que estudiarla muy bien, porque Dios es un Dios Padre, pero con la cultura del cielo, no con la cultura. Romanos 8 dice, versículo 6, porque el ocuparse de la carne de esta tierra es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Te digo algo? Si tú te preocupas de ti mismo y de los tuyos, vas a la muerte. Es que yo no creo que sea... Bueno, sí, tú puedes ponerte a hablar conmigo que no creo porque la familia y todo eso. Pero a mí la Biblia me dice que el ocuparse de la carne, de la muerte, de uno mismo, es muerte. Y el ocuparse del espíritu, de las cosas espirituales, o sea, de Dios y de sus anhelos, te va a traer vida y paz. ¿Sabes por qué no tienes vida y paz? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es porque te has ocupado más de la carne que del espíritu. Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. El 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No. Es como cuando dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo no sé si Dios me ayudará, pero yo igual sé que Él está conmigo. Dice Dios, no me agradas. Entonces, no, pero yo creo que Dios igual está conmigo. A veces dudo, pero igual que no me agradas, dice Dios. Porque sin fe no me agradas. Es imposible agradarle. O sea, cuando tú cantas aquí y adoras y lo haces como que, no, crea que te digo aquí, cuán grande es Dios. Dios te... Claro, como que Dios aquí venga, sí, toca. Dios dice, no me agradas. No me agradas. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradarme. Cuando tú oras y dices, Señor, yo no sé si tú puedes... Dios dice, no. ¿Conoces gente desagradable? ¿Sí? ¿Conoces gente desagradable? Hay harta, ¿cierto? No mires a ningún lado, pero... Bueno, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, te transformas en alguien desagradable para Dios. ¿Qué te dice la cultura terrenal? No importa. Una vez escuché a un que se iba a candidatear a presidente, dijo, yo creo que Dios nos ama a todos y nos va a salvar a todos igual nomás. Esa es su cultura terrenal. Pero lo que me dice la Biblia es totalmente diferente.
Versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, hermanos, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hay gente que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. No vive conforme al reino de Dios. Y ellos juran de guata que se van a ir al cielo. Si a mí la Biblia me dice que uno tiene que creer, porque de tal manera amó Dios al mundo, Jesús lo dijo, que tiene que creer en Él, en su Hijo, en su muerte, y ahí es hijo de Dios. Eso me dice la Biblia a mí. Pero dice que si alguno de ustedes no tienen el Espíritu de Cristo en su corazón, no son de Cristo. No son. Son simpatizantes, pero no son de Cristo. Tenemos que entender, hermanos, que tú y yo pasamos de las tinieblas a la luz. Que tú y yo pasamos del pecado, de la muerte, a la vida. ¿Por qué vuelves a vivir a una cultura terrenal si tienes que vivir conforme al Espíritu, a lo que Dios dice, no a lo que tú dices? Primera de Corintios 15:45 dice, así dice la Escritura, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. El primer Adán era alma viviente y el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán, el Adán que conocemos, y todos sus hijos, que fuimos nosotros, fuimos alma viviente, personas que viven en esta tierra. Pero después, cuando vino el segundo Adán, que es Cristo, Él fue hecho espíritu vivificante. Y todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, ya no debemos vivir conforme a un alma viviente como terrenal. Ahora debemos vivir como un espíritu vivificante. Debemos ser personas que viven guiadas por el Espíritu, por lo que Dios dice, por la cultura del cielo y no conforme a nuestros propios principios. Te agrade o no te agrade, debemos vivir conforme a lo que Dios dice. Tú ya no eres alma viviente, sino ahora nosotros somos espíritu vivificante, el espíritu que da vida, de nosotros sale vida. Antes éramos simples mortales que vivíamos según las reglas de este mundo. O sea, si este mundo dice, ¿sabe qué? Vamos en picada, vamos para abajo. Dios puede decir, pero yo en medio de la oscuridad haré resplandecer tu luz y sobre ti no habrá tinieblas. Puede haber eso para los hijos de Dios, para aquellos que viven conforme a la cultura del cielo. Entonces tenemos que entender que ahora vivimos de otra manera. Me gusta mucho cuando dice Apocalipsis en el capítulo 2 y versículos 7, 11, 17, 29 y en el capítulo 3, versículos 6, 13 y 22 dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermanos, muchas veces lo que tú escuchas no es lo que debes entender. Muchas veces lo que tú escuchas no es lo que debes entender. Muchas veces Dios te ha dicho algo de aquí del púlpito y lo has entendido mal, no has comprendido nada, porque lo has visto desde la cultura terrenal. ¿Por qué hay que dar? ¿Por qué hay que venir a orar? ¿Por qué venir a discipularse? ¿Por qué? ¿Y por qué tengo que? Lo has visto de una manera cultural, natural y no espiritual. Y has cuestionado cosas. Y el Señor ha querido enseñarte. Por eso dice en Apocalipsis, entiende, los que tienen oído, oigan. O sea, obvio, si tengo oído voy a oír. No, es que a veces no entiendes lo que yo te estoy diciendo. A veces tú y yo no comprendemos lo que Dios nos quiere decir. Dios nos está hablando algo y nosotros estamos hablando otra cosa. Como vivimos en la cultura terrenal, todo es plata, todo es lo que tenemos, nuestro sueño es que el lota no se puede hacer. Entonces Dios dice, ¿cómo voy a hablar contigo de cosas mayores? No, es que yo siempre he sido así.
no, es que yo nunca voy a poder cambiar. Entonces Dios dice, ¿cómo entonces voy a mostrarte lo que quiero hacer contigo? ¿Cómo te voy a decir lo que te quiero dar? ¿Cómo te quiero levantar y cómo te quiero ayudar? Si tú vives mirándote tu vida y conforme a lo que tú crees y no a lo que yo creo de ti. Es difícil, hermano, juntar la cultura del cielo con la cultura de la tierra. ¿Qué has escuchado? ¿Has entendido lo que Dios te ha querido decir? Quiero mostrarles un video de una conversación de una persona que vive en la cultura terrenal, cuadrada, con alguien que vive en la cultura espiritual. Y tú te vas a dar cuenta que no se logran entender, como muchas veces Dios contigo ha tratado de hablar y tú no has podido entender. A ver si podemos mostrar. Esto es alguien hablando del cielo con alguien hablando de la tierra. Es alguien hablando de lo espiritual con alguien que solo piensa en lo natural y carnal. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir. ¿Quién es el Cristo? Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. ¿Se dan cuenta?
una conversación entre dos personas. Uno hablando del cielo y la cultura del cielo y otro hablando lo natural. Él le dice, dame de beber, y ella le responde, dice, nosotros no tenemos que hablar, porque tú eres samaritano, yo soy judío y yo vivo acá y yo soy aquí. Usted no sabe cuántas veces Dios me ha invitado a llamar a personas para orar por ellos. Y Dios te ha dicho, quiero bendecirte, quiero sanarte, quiero llenarte de mi espíritu. Y tú vas y respondes y dices, no, es que yo no soy de la iglesia de acá de ICFA. No, es que yo soy de otra religión, yo no. Y él le dice, si supieras con quién habla, tú me pedirías a mí agua. Y ella le responde y le dice, ¿cómo vas a sacar el agua? ¿No entiendes lo que te estoy diciendo? Dice, ¿no entiendes? Te hablo de esa agua. Le dice, no, es muy hondo. Y después le dice, un profeta. Hay algunos que dicen que adoremos acá, otros dicen que adoremos. Mujer, créeme, le dice, no es ni aquí ni allá, es del Espíritu. Hay otra conversación que también tienen dos personas. Porque alguien puede decir, bueno, ella era samaritana, no conocía mucho del Evangelio, o sea, de la Torá. Pero veamos esto, a ver. Con esto estamos terminando. Rabí, sabemos que eres maestro, que ha venido de Dios. Porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Parémoslo ahí. Gracias. Hermanos, conversar con un
una persona que vive en el reino terrenal constantemente, dentro de la iglesia incluso, es re complicado. No te entienden, no comprenden. Jesús le decía a la mujer samaritana, le hablaba y le decía, oye, le decía, si supieras quién soy, me pedirías agua. Como muchos de ustedes dan ganas de decirle, si supieras quién está aquí, si supieras que su Espíritu Santo está aquí, abrirías tu corazón, dejarías tu compostura, dirías, no es que a mí no me gusta esto, y correrías a Él, abrirías tu corazón y dirías, Señor, ven y lléname. Y ella le dice, pero ¿cómo? Le dice, ¿cómo vas a sacar agua del pozo si el pozo es hondo? Y él, no te hablo de esa agua. Alguien puede, pero ¿cómo va a venir aquí Dios si esto es una casa normal? ¿Cómo va Dios va a estar aquí? Y Dios dice, no te hablo de la casa, te hablo del cielo, de la cultura del cielo. Y en la cultura del cielo, cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él viene sobre ese lugar y su presencia está. Nicodemo había estudiado la Biblia, era capísimo. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, hombre. Tienes que comenzar a entender esto de lo espiritual. Y él le dice, ¿y cómo entro nuevamente al vientre de mi madre para nacer de nuevo? No es eso. No te estoy hablando de eso. Dios a ustedes los ha hecho vivir momentos complicados y difíciles, muy difíciles, para que puedan entender que las cosas no se hacen como ustedes creen, se hacen como Él cree, se vive como Él cree. Tenemos que dejarlo carnal, vivir lo natural, vivir conforme a lo que te dicen afuera, tus amigos, la gente, todo. Y tienes que comenzar a vivir un cristianismo de vida en lo espiritual. Si Dios dice aquí que Él me bendice, si yo lo busco en oración, lo buscaré en oración. Si Dios dice que si yo le adoro y en esa media adoración Él habita en medio de la alabanza, entonces yo entro en esa adoración. Hacer lo que Dios te dice que debes hacer. Qué interesante cuando ella le dice, dame de esa agua de beber, para yo no venir a buscar más pozo, aquí, agua en el pozo. No era eso tampoco. No le iba a dar un agua para que no viniera a buscarla al pozo, si tenía que venir a buscarla al pozo de nuevo. Porque estaba hablando de un agua espiritual. Por eso le dice, anda a buscar a tu esposo. Y ella le dice, no tengo esposo. Y ahí le dice él, era Jesús hablando. El joven rico no lo vio. ¿Cómo puedo obtener la vida eterna a Jesús? La vida eterna estaba ahí. La podía tocar. Se llamaba Jesús. Y él, como un ciego, preguntando a la salvación, ¿cómo alcanzo la salvación? Deja todo y sígueme. Le estaba diciendo, yo soy la salvación. ¿Qué dijo el joven rico? Voy a quedar sin dinero si doy todo a los pobres. Y era como Jesús le respondiera, y no querías la salvación. ¿Cómo es? Dios a ti y a mí hoy día te dice, y no quieres que te sane, ya. Y no quieres que te llene, y no quieres que te diga cómo hacer las cosas, ya. Deja todo y camina sobre las aguas. Sigue a Jesús. Síguelo de verdad. Entrega tu vida. Si no, vas a seguir el Señor predicándote de aquí del altar y tú calculando y pensando en otra cosa. Ponte de pie, por favor.